Bueno, bienvenidos a la presentación de este libro, El silencio de Teo. Muchas gracias a la editorial por querer hacer esta presentación aquí y por supuesto al autor del libro y a Carlos García que va a hacer la presentación. Así que nada más, esto es para, digamos, una fiesta por la aparición de este libro. Luego seguiremos conversando de manera informal. Muchas gracias. No sé quién lo pregunta. Muchas gracias. Está bien que me aplaudáis antes de hacer nada porque ya empiezo motivado, sí, ya solo puede ir a mejor. Gracias a todos por venir, gracias al Centro de Arte Moderno, gracias a Carlos Alsina por prestarse a presentar el libro de Miguel, gracias a Miguel por confiar en nosotros. Yo voy a ser muy breve porque sé que Miguel está deseando ser entrevistado por Carlos. Me lo ha dicho nada más llegar, dice ardo en deseos. Entonces, creo que lo que yo puedo decir de este libro es un poco qué nos gustó en la editorial, qué vimos en él para atrevernos a publicarlo, Yo destacaría tres cosas. La primera es que me pareció muy valiente que Miguel se atreviera a hacer algo que formalmente y literariamente es muy complicado, que es mezclar en un libro la crónica y la literatura, la crónica y la ficción. Eso sería lo primero que destacaría. No es nada sencillo conseguir atraer la atención del lector con métodos periodísticos, en contra de lo que la gente suele creer. El libro crónica, el verdadero libro crónica, a veces al lector no le atrae tanto como la ficción. Y entonces, esa mezcla, que es muy valiente y yo creo que está muy conseguida en este libro, es una de las primeras cosas que yo destacaría. La segunda cosa que destacaría es el protagonista y la relación sobre la que se cimenta, yo creo, la mayor parte del libro, que es la relación con su madre. Me parece que transmite un debate que ha sido muy actual, que es todavía muy actual, aunque haya perdido un poco de vigencia en este país y que todavía no hemos resuelto, que es el debate entre quienes hicieron la transición y, por así decirlo, quienes padecimos o padecieron sus efectos, ¿no? Es el debate entre la legítima defensa de lo hecho por quienes hicieron la transición, que bueno, hicimos lo que pudimos con las armas que teníamos en ese momento, frente a quienes dicen no tanto lo hicisteis mal, aunque hay quien dice lo hicisteis mal, como esto ha caducado, no es que se hiciera mal, se hizo lo que se pudo, pero llegados a este punto hace falta una nueva transición, hace falta profundizar en la reforma democrática. Debate que se produce lo estábamos hablando antes, en un contexto, en la novela, que es el del auge de Podemos, el del 15M, el de esa oleada de ilusión en la izquierda, ¿no?, que creía que era capaz de tomar el poder, y que coincide, lo estábamos hablando curiosamente, con el momento, como parece que se cierra el círculo, ¿no? Si teníamos en la novela el auge de Podemos y asistimos en la actualidad un poco, no sabemos a qué, pero no precisamente al auge, ¿no? Y el tercer punto que yo destacaría de la novela, y que me gustó mucho, porque, bueno, yo soy periodista aunque no ejerza, aquí los periodistas son ellos, pero lo he visto muy cerca, ¿no?, es esa figura de que Teo sea un periodista precario, el periodista que es al mismo tiempo noticia y el que cuenta la noticia, porque uno de los sectores que más virulentamente y que más pronto sufrió la crisis en este país, no solo la crisis española, sino el cambio de paradigma económico que han ido sufriendo todos los países, ¿no?, y que ha supuesto la precarización en muchos sectores. Uno de los primeros sectores, y quizá el que menos se quejó, e incluso además tuvo la valentía de dedicar su tiempo en condiciones muy malas a contar cómo otros se precarizaban, por el periodismo. Teo es al mismo tiempo un periodista precario y la noticia de esa precarización se convierte en voz de los precarios, ¿no? Y esto es una cosa que me gustó mucho porque provoca un debate muy interesante dentro del libro y además sitúa, o colabora con el imaginario del periodista vocacional, que a mí me gusta mucho, del periodista que lo es a pesar de todo, aunque vengan mandadas, aunque te paguen poco, aunque tengas que buscarte las historias, aunque estés escribiendo para ganar dinero de algo que no te gusta, pero luego al mismo tiempo haciendo gratis otra cosa que te motiva más, y eso me atrajo muchísimo el libro.
Y por mi parte nada más, volver a daros las gracias por venir. El otro día salía el informe anual que sacan de índices de lectura. 2 de cada 3 españoles no leen un libro al año, así que bienvenidos a la Resistencia. Gracias por pertenecer a la Resistencia y muchas gracias, de verdad. Yo voy a contaros que en realidad yo no querría estar aquí hoy. Primero porque mi vida monacal me lo desaconseja, y como casi todos los que estáis aquí somos familia y nos conocemos, sabéis que yo no me prodigo mucho en nada en general. Y hoy no querría estar aquí por una razón, y es que yo no sé cómo se presenta una novela. De hecho, no sé qué significa presentar una novela. Porque a mí me resulta imposible hablar de una novela sin destriparos la novela. Y es terrible que a uno le hagan esa faena, salvo que hayáis leído ya todos la novela, lo cual me facilitaría muchísimo. No. ¿Quién ha leído la novela? ¿Quién? 5 personas. No vas mal, 5 ya será. La vais a leer todos después, supongo. ¿Sí? ¿La habéis comprado ya? Eso es importante. Eso es muy importante. ¿La habéis comprado ya? Bueno, entonces no sé cómo vamos a hacer, porque yo no quiero que salgáis de aquí sabiendo cómo termina el silencio de Teo. Sería una faena que yo os contase que se titula El silencio de Teo, y al final Teo habla. Pero ¿por qué estoy yo aquí? Pues porque la novela la ha escrito Miguel Venegas. Entonces yo, como ya tengo una cierta edad, no tanto como Chema de Olmo, pero por ahí ando, yo puedo hacer una frase de señor de edad, que es que yo he visto crecer profesionalmente a Miguel Venegas en Onda Cero, ¿no? Aquí pone que empezaste en Onda Cero en el 2006. ¿Ah, sí? Yo creo que empezaste antes. Sí, yo creo que fue antes. Porque Miguel empezó como becario precario. Tampoco es que ahora gane con la becario precario mío primero. Sí, yo pensé que, pero tú empezaste en economía con Ignacio Rodríguez. Entonces yo le he visto crecer, le he visto pasar de ser becario precario que cubría ruedas de prensa de economía, cuando la economía iba bien, que no nos interesaba a ninguno lo que se dijese en ninguna rueda de prensa. Claro, los medios de comunicación solo hablamos de la prima de riesgo cuando estamos a punto de irnos todos al carajo, si no, ¿para qué? Entonces Miguel hacía ruedas de prensa que no le interesaban a nadie. Por tanto, no sé si las hacía bien o mal, porque sin embargo luego ha perseverado y se ha convertido en nuestro mayor especialista en fútbol europeo, ya que está Héctor para confirmarlo, y sobre todo en el autor de un podcast, que es la consagración radiofónica en estos tiempos de ahora. Miguel tiene podcast propio, que es algo que los demás no tenemos. Y además de eso, el tipo escribe. Bueno, primero lee películas, es cultureta. Es que Venegas es un periodista deportivo de los que leen no solo las crónicas deportivas, sino otras cosas. Es un periodista deportivo cultureta, que a lo que los demás le llamamos hot down, él le llama shut down, porque a veces es así, entonces, y el tipo sabe escribir. A mí me pasó el PDF de la novela. A mí me genera mucho desagrado coincidir con alguien que ha escrito una novela, porque yo no soy capaz de terminar nada de lo que empiezo, y creo que para terminar una novela primero hace falta mucha fuerza de voluntad, hace falta disciplina de escribir todos los días. Ya si encima la historia es tuya, hace falta haber tenido una idea, y terminarla para mí es motivo de admiración. Yo a quien ha escrito un libro le admiro ya solo por haberlo escrito. Luego si encima la historia es original suya, le admiro doblemente. Y ya si encima se la editan, entonces ya siento una envidia malsana que me lleva a arruinar su carrera profesional cuanto antes. Y es de lo que se trata esta tarde, de acabar con el Miguel Venegas escrito, revelando un poco pues cómo he llegado hasta aquí. Yo creo que la novela, como tú decías, sin destripárosla, se puede ver de dos maneras. Que una es el contexto en el que se desarrolla la historia,
que es un contexto político de una España muy convulsa, en algunos ámbitos muy esperanzada, pero que luego va evolucionando hacia una España yo creo que bastante parecida a la que había antes de esa convulsión, aunque cambien los protagonistas y los nombres y las marcas. Es verdad que la historia se desarrolla cuando en Podemos todavía quedaba alguien y cuando Manuela Carmena pues aún no se había roto el tobillo rompiendo Podemos a base de empanadillas como es. Es un poco el contexto. A mí me ha ocurrido leyendo la novela que pensé que todo esto había ocurrido hace más tiempo, porque creo que todo va ahora a una velocidad tal que caducan incluso los debates sin terminar de resolverlos nunca, pero caducan muy deprisa. Tengo la impresión de que los medios de comunicación, las historias ahora nos duran 3 días máximo. Estamos 3 días encelados hablando de lo mismo y al cuarto día ya estamos todos un poco cansados y cualquier cosa que aparezca nos viene bien para encelarnos con ella. Entonces ya esta semana nadie ha dicho nada de Vox, por ejemplo, y hace 15 días no hablábamos de otra cosa, ¿no? Entonces leyendo la novela decía, pero primero me he acordado de muchas cosas que yo ya tenía olvidadas de la política de entonces, y luego decir, pero esto sucedió hace solo 4 años, solo 4 años, con todas las dudas que eso nos generó. Yo creo que esta es una manera de leer la novela, y del periodismo, y ahora hablaremos de eso. Pero creo que la esencia de la novela no es esa. Creo que la esencia de la historia es la relación. Es el silencio entre 2 personas que a la vez todo el tiempo están contando cosas, pero a otros, ¿no? Y las 2 personas que conviven son las que menos hablan entre ellas. Y son las más incapaces de reconocerse una en la otra, ¿no? Y yo leyendo el libro, a ratos me reconozco en el joven que hace muchos años fui, y a veces en la madre que he acabado siendo, que hemos acabado siendo todos por una cierta edad. Y creo que es una historia de desencanto por un lado, o de desafecto, pero a la vez de irse encantando con otras cosas, ¿no? Y ahora hablaremos de eso también, porque la entrevista va a ser muy dura. De cómo lo que a veces sentimos como una rendición porque hemos renunciado a ser aquello que hace 20 años creíamos que íbamos a ser. Yo creo que en realidad no es una rendición, es más bien una conquista, porque vamos aprendiendo a ser lo que en cada momento somos capaces de ser, ¿no? Y descubrimos también que no está tan mal habernos convertido en esa otra cosa, ¿no? Y eso yo creo que le pasa a Teo. Y ahora que ya sabéis cómo acaba, que es que Teo habla. Vamos a empezar la entrevista. Miguel Venera, buenas tardes. ¿Qué tal? A mí me interesa mucho saber siempre cómo empezó todo. O sea, el momento ese en el que tú dices, se me ha ocurrido aquí hay una historia, ¿no? O aquí hay algo que yo creo que sería capaz de contar. ¿Ese momento cómo fue? Pues ese momento fue cuando apareció el vendaval de Podemos, imagino. Yo recuerdo que cuando Vista Alegre 1 yo estaba en Japón, de vacaciones, y me acuerdo que volví, había pasado eso, había estado 2 semanas fuera, y de repente todo el mundo hablaba de Podemos, de Pablo Iglesias. Era como un vendaval que te pasaba de un lado a otro en función de las inquietudes políticas. Y en 2015, que además empezó 2015 con una manifestación de Podemos en la que solo era una manifestación de Podemos, de apoyo a Podemos, multitudinaria, fue una cosa loquísima. Había un montón de elecciones, un montón. Había, bueno, un poco este año, pero más todavía, porque había municipales, autonómicas, luego había Cataluña y luego había... Bueno, Cataluña en todos los años. Sí. Pero todavía y generales. Entonces yo, viendo cómo estaba España, que había una especie de proceso de vendaval, que no se sabía muy bien cómo iba a acabar, pero había un montón de gente flipando, para bien y para mal, unos muy ilusionados, otros quizás con cierto miedo. Dije, este año aquí puede pasar algo, no sé qué, no sé cómo va a ser esto. Pero yo quiero escribir algo que vaya de la mano de lo que pasa en España este 2015, que a lo mejor pasa algo, a lo mejor no pasa nada. A mediados de 2015 me di cuenta de que no iba a pasar nada, seguramente. Entonces lo fui dejando, escribí algunas cosas, escribí, no sé, 15 páginas, 20 como mucho.
Y de hecho me puse a escribir otra novela diferente. ¿Se acabó? No. Pasaron los años, me puse a escribir otra novela diferente y a dejarla, como siempre. Y en 2017, a finales de 2017, cuando ya había reposado bastante y me acerqué otra vez a lo que había escrito entonces, que ya había escrito sobre Teo y sobre Edith, digamos en las primeras páginas, por eso quizás las primeras páginas son un poquito más políticas que luego lo demás. Se me encendió la bombilla de viendo cómo la gente sería enfrentada, mucha gente enfrentada, que no fuera explícitamente, pero cómo había un mundo que era el de la gente seguramente de mi edad, un poco más pequeña, millennials, y la gente de la generación de nuestros padres que vivían en mundos diferentes, cosa que supongo que ha pasado siempre, pero yo lo percibo ahora. Dije, esto es lo que tengo que escribir, y en realidad Teo y Edith tienen que tener aquí una conversación silenciosa. Edith es la madre de Teo. Edith es la madre. Cuando deberíamos haberlo contado. Sí, bueno, creo que es el tercer capítulo. Edith es la madre que va, yo creo, asumiendo más protagonismo a medida que va avanzando la historia. Porque es verdad que el contexto político va no perdiendo presencia, pero sí perdiendo importancia en el desenlace o en el avance de los acontecimientos. Y vamos sabiendo más de ella. Y claro, porque ella al principio es la madre, pero claro, luego resulta que la madre es una mujer que ha tenido su propia historia y que también fue joven una vez. La madre fue joven y vivió su propia revolución, que fue la transición, ¿no? Y a la vez la madre tiene una vida sentimental difícil, digamos. Y eso hace que en la novela, aparte de la política, que ahora volveremos, se habla también del amor y de cuáles son las relaciones personales más sólidas. Yo creo que se habla más, incluso bastante más de eso que de política. Bueno, se habla sobre todo de sexo. Eso me pasa siempre, según tema de horno que está así. Es la palabra que más dice Teo, que es muy silencioso, pero cuando se pone, la palabra que más dice no la puedo decir porque hay una niña. Pero sí, se habla del amor, pero hay una relación en concreto que es la que se establece cuando la persona amada ha desaparecido. ¿Tú crees que el amor a la persona que ya no está es el que más perdura? Porque es el que menos vulnerable es a los cambios que se suceden a nuestro alrededor, es el que queda como blindado ya para siempre, ¿no? Eso le pasa un poco a la madre de Teo. Sí, sin duda. Claro, es que tiene muchas ventajas el amor, que digamos que desaparece la persona. Y más aún cuando una persona tiene cierta edad y a lo que tiende es a la melancolía. Cuando uno, ahí es muy fácil porque al final el recuerdo de ese amor al final es una propia historia que estaba inventando ella, aunque ella no lo cree. Entonces en realidad forma parte más de ella, de su forma de ser y de sus circunstancias individuales íntimas, que de la historia real que haya detrás. Por eso, al final lo que tú decías, que lo principal es que son dos personas que se están hablando continuamente de ellos mismos, pero que no hablan entre ellos, de ellos mismos. Y Edith, que es una persona mayor, que puedes decir, a diferencia de Teo, bueno, puede ser una persona como cualquier joven que esté obsesionado consigo mismo, ¿no? Pero Edith también no es que esté obsesionada consigo mismo, pero también tiene una historia a la que tiene que volver recurrentemente. La madre sabe poco del hijo. Bueno, la madre intuye cosas del hijo, pero sabe poco de qué le mueve al hijo a comportarse como se comporta. Ella lo intenta, pero también es que el hijo se las trae, no abre la boca más que para enfadarse. Y él sabe todavía menos de su madre, ¿no? Porque él en realidad no conoce la historia sentimental ni de su madre, ni de la separación de sus padres. Él todo eso ni lo conoce ni ha preguntado nunca por ella. Y por eso en realidad es el lector el que va descubriendo cuál es la historia que hay detrás de la madre. Él lo que sabe de la madre es que forma parte de una época anterior, forma parte de la época de la transición y por tanto digamos que nunca llegó a consumar una revolución de verdad.
Y eso es lo que le hace no apreciarla realmente a ella como influencia para sus propias inquietudes políticas. Sí, ni a ella ni a su padre. Al final es una cuestión, es curioso porque él en un momento dice, a mí me contaron la historia de mi abuelo, no de mis abuelos, de mi abuelo, y me la contaron como una forma, una especie de leyenda, ¿no? Algo así, como cosas de mi abuelo, que era un tipo extraño que hablaba francés. Y de sus padres, sin embargo, no sabe nada, y en realidad tampoco se interesa tampoco se interesa en ello hasta que no le queda más remedio. Y eso creo que es uno de los grandes aprendizajes que tiene Teo. Supongo que es uno de los grandes aprendizajes que tiene toda persona que se hace adulta, pero es un proceso, creo, muy importante en la vida de Teo, darse cuenta de que sus padres tienen vida. Que nos pasa a todos, yo creo. Sí, sí, exactamente. Y lo más duro a veces es reconocerte en tus padres. Irte reconociendo. Sí, porque tú cuando eres joven eres rebelde de por sí y por tanto te repele casi todo lo que tenga que ver con tus padres. Pero cuando, no porque vayas cumpliendo años, sino porque te van pasando cosas y vas viendo cosas, de repente te vas reconociendo. Y reconocerte en esas personas que son las que has tenido siempre a tu alrededor, porque no las has elegido. Hay personas cuya vinculación no la has escogido tú. Tú has nacido en una familia, has nacido en un entorno de personas a las que llevas viendo toda la vida, y lo que más has intentado es no parecerte a esas personas. Y de repente, claro, no solo físicamente, pero cuando tienes 50 años y dices, te pareces cada vez más a tu padre y dices, qué horror. Pero vitalmente también te va pasando eso. Y ya si estableces una relación sentimental sólida, afianzada, y eso te hace pensar en tener familia, entonces ya no es que te vayas pareciendo, es que te conviertes. Sus padres, por eso el votante de Podemos acabará diciendo la transición estuvo de puta madre. Porque a la vez, y si quieres volvemos a la cosa política, a la vez claro, el joven entusiasmado con lo que significaba Podemos, que era como la revolución de nuestro tiempo, ¿no? Los jóvenes que habéis tenido la suerte, porque a mí ya no me tocó, jóvenes que han tenido la suerte de que les ha tocado una revolución, que esto está muy bien, pero claro, a esos jóvenes también les van pasando cosas, no solo a los que acaban viviendo en Galapagar, quiere decir, a los votantes, a los simpatizantes les van pasando cosas, van cumpliendo años, y yo creo que eso va temperando mucho todo, y la propia revolución que están queriendo hacer se va amansando también, ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Creo. Claro, no lo sé porque tengo 35 años, pero yo creo que lo que ocurre es que esa revolución, aunque haya sido infructuosa, como la mayoría, o como todas, se convierte en un mito. Igual que los franceses que ahora tienen 50, no más, recuerdan mayo del 68 como si hubiera sido la panacea de los siglos, igual que nuestros padres algunos. Tiene la transición y sobre todo el 23F seguramente como una gran leyenda que vivieron y que vivieron intensamente y que ahora es como un marco de cristal. Seguramente los que vivieron un 15M y los que vivieron el surgir de Podemos y todo lo demás, dentro de 20 años o 30 años tendrán eso en una bolita de cristal y vendrán sus hijos con otra cosa. Y entonces será cuando rechazarán eso. No dirán la transición estuvo de puta madre. Dirán, es que el 15M fue la hostia. No conseguisteis nada, dirán. Sí, efectivamente. Dirán, pero no valió para nada. Y entonces dirán, no, sí, porque valió, porque subió el salario mínimo, yo no sé. Esas cosas. Pero porque todas las revoluciones se quedan a medias. Pero yo creo que no significa que no consigan nada. Consiguen dar un saltito y luego hay un poquito de retroceso siempre, como de cuidado que nos hemos pasado, pero luego viene la siguiente generación y da otro saltito, ¿no? Lo importante es que no den el saltito atrás. Claro. Entonces, poquito a poquito. Pero ¿tú crees que
el que estuvo entusiasmado con el chaval de 30 años o de 25, es el que estuvo entusiasmado con el 15M, con Podemos en el momento inicial, que es Sí, 2015. cuando es que esto ha pasado, cuando Pablo Iglesias salía en televisión y destrozaba las audiencias, o sea, hacía unos ni La Voz, ni Eran todo los eso, Rolling eran los Rolling Stones. Stones. Esto también sirve para medir el interés, la novedad. Es que la novedad en lo nuestro es influye mucho, ¿no? Y también tuvo ese efecto de novedoso, todo era muy novedoso. Yo creo que el problema que hay ahora es que todo es muy novedoso todos los días. Entonces es muy difícil que algo llegue a tener la consideración de súper novedoso como tuvo Podemos en su momento. Pero a esos que se entusiasmaron tanto van a mitificar el 15M, pero desde un cierto desencanto por lo que ha venido después, o una cierta decepción pues con estas cosas que están pasando ahora, ¿no? Es decir, venían a cambiarlo todo y han acabado pareciéndose mucho a nuestros padres, también en el sentido político, han acabado pareciéndose mucho a los partidos políticos de antes y funcionando como los partidos políticos de antes. Entonces, ¿qué es lo que han cambiado realmente? Estaba pensando que claro, todavía no sabemos qué va a pasar. No tenemos ni idea. Pero es evidente que al final todo esto queda para la melancolía, pase lo que pase. Que no parece. Me estaba acordando de que antes estábamos hablando de Los Miserables, estoy leyendo Los Miserables, y que claro, Se ha dicho que la cultureta saliendo Los Miserables. Que Los Miserables es una novela en la que pasan un montón de cosas durante la Revolución Francesa o el final de la Revolución Francesa, pero claro, es una novela que pasan cosas durante 40 años, porque la Revolución Francesa duró 50 años. En esos 50 años hubo una toma de la Bastilla, hubo la guillotina, Robespierre, hubo la restauración, hubo Waterloo, hubo un emperador, hubo 3 reyes diferentes. 50 años. Y claro, al final de esos 50 años había habido una revolución que desde ya está bastante mitificada, para bien y para mal, no digo que sea mala ni nada, pero que acabó en república, pero que ni siquiera los que tomaron la Bastilla estaban buscando lo que luego al final fue, ¿no? Pues ahora yo supongo que ahora las cosas son más o menos parecidas en menos tiempo, porque todo nos atropella, y seguramente los cambios se están dando ya, porque hay un montón de cambios todos los días, y todos esos cambios dentro de 30 años seguramente miraremos atrás, la gente que se entusiasmó con Podemos, claro, a lo mejor se entusiasma con Rajoy, o pasado mañana, dentro de 2 años, con un partido radical libertario, que yo que sé, lo que sea, y mirarán atrás y dirán, joder, pues nos queríamos comer el mundo, queríamos hacer una revolución social, revolución erótica, revolución sentimental, de todo tipo, hacíamos asambleas en la Puerta del Sol, era una pasada, no había líderes, era fantástico, y después de 30 años nos ha quedado lo que nos haya quedado. Seguramente nos ha quedarán muchas cosas, seguro, y se aferrarán a eso, lo meterán en una bola de cristal y le dirán a sus hijos la gran revolución que hicieron, aunque la revolución no existe. Y los hijos le dirán habéis fracasado. Le dirán yo creo que los hijos lo que les dirán, bueno, no, porque los hijos van a estar peor para los padres en ese sentido, es os quedasteis un poco en la espuma de la revolución. O sea, esto que ahora todo va muy deprisa, es verdad, y nosotros yo creo que lo alimentamos, los medios de comunicación. Todo va muy deprisa, pero a la vez yo creo que todo es un poquito superficial. O sea, hay mucho comprometido con la revolución de hoy a las 8 de la tarde, dependiendo de lo que sea trending. Y hay mucho revolucionario de clic en casa. Yo hoy estoy comprometido con acabar con Maduro, o al revés, o con acabar con Guaidó, y entonces voy a escribir 27 tweets esta tarde y voy a retuitear otros 27
Y luego ya me voy a poner a ver Operación Triunfo, con la voz. A ver la voz, que nos gusta muchísimo. Y ahí ya no voy a hacer 27 tweets, voy a hacer 28.000 tweets porque me encanta estar viendo la tele y a la vez estar... Porque tengo mi ratito para la revolución y tengo mi ratito para Ya, pero sí, pero yo ya se le pregunto, ¿pero qué revolución estás haciendo tú realmente? Yo como hijo de ese entusiasta de la revolución del 15 y tal, le diría, pero ¿no será que no perseverasteis en la revolución que queríais hacer? Sí, ¿no será que visteis en tiempo parcial? Sí, la revolución que caduca inmediatamente como caducan los temas ahora inmediatamente, ¿no? ¿Por qué no continuasteis? ¿No será que vivisteis el fogonazo de la fascinación de estamos haciendo algo que nunca antes se había hecho, pero luego lo complicado es perseverar en ello, ¿no? Seguir picando piedra todos los días? ¿No será que ahí os relajasteis porque picar piedra todos los días es muy cansado? Y hacer una revolución de 40 años es muy cansado. Sí, porque es que esto yo creo que se está viendo en todos los movimientos que surgen y desaparecen. Y siempre creemos, estoy pensando por ejemplo en Cataluña, cuando se decía, no, van a hacer como en Ucrania, el Maidán, van a tomar la plaza de Cataluña y se van a quedar ahí atrincherados hasta que consigan la independencia, porque hay muchísimos jóvenes dispuestos y luego nunca llegaron a concentrarse en ningún sitio. ¿No será que las revoluciones de ahora son un poquito de mentira? Pues puede ser, o sea, sí, yo creo que ahora todo es un poco de mentira. Y tú lo sé, a ver. No, de mentira, quiero decir un poco superficial todo, un poco de hoy para hoy, y ya mañana veremos con qué otra causa nos podemos comprometer. Sí, seguramente, y ahora además también todo está muy atomizado. Hay quien hace su revolución por el ecologismo, hay quien hace su revolución por y de hecho mucho la izquierda más de toda vida, digamos, se está quejando de eso, precisamente, pero es que al final somos así, y yo no creo que sea tan distinto. Quiero decir, en el libro esto sale, y una de las características de Edith, o de la madre de Teo, o de la gente que escribió la transición, es que no estaban en la calle haciendo la transición. De hecho hay una especie de nebulosa con el padre de Edith, con el abuelo de Teo, de que aparece por ahí, hace cosas, ¿no? Eso es un poco una figura un poco mitológica. Pero Edith lo ve todo desde un punto de vista que es algo parecido al de Teo. Ninguno de los dos hace nada, ninguno de los dos se va a la calle con un caléxico. Bueno, ninguno hace ninguna revolución, ningún cambio social en España desde la actividad puramente comprometida. De hecho, Teo es un tío muy comprometido, pero que está de caña. Efectivamente, sí. Y creo que eso es la mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente. Seguramente de la inmensa mayoría de la gente a lo mejor hay no sé, hay un porcentaje mayor o menor de gente que pasa directamente, y otro que está muy comprometida, pero comprometida para por dentro. Y eso yo creo que ha sido siempre así. Y ahora es más fácil coger un teléfono y comprometerse haciendo su selfie, haciendo no sé, quedamos un cubo por encima de agua por encima, porque es lo que por cualquier cosa. Pero eso no devalúa el compromiso, porque si al final el compromiso se reduce a eso, es tan fácil asumirlo. Bueno, lo del cubo de agua helado es más difícil, pero hacerme una foto con las niñas de Boko Haram, las chiquitas secuestradas aquellas, ¿os acordáis? Que de repente salían todos los famosos que tenían que hacerse una foto con decir nuestras niñas, y las liberé. Claro, no las liberaron, y eso duró 2 días, y es un gran compromiso el que has asumido. Pues a ver, te ha llevado 15 segundos exactamente el selfie, bueno, y subirlo 20 segundos, y hasta ahí ha llegado el compromiso. ¿Y tú crees que hace 40 años esa persona que hace eso, que es una cosa muy pequeña y que a lo mejor no sirve para nada, o a lo mejor sirve, de muy poco, pero a lo mejor sirve, crees que habría hecho algo en su mundo no digital?
Yo creo que la gente de hace 40 años que militaba en política tenía un grado de compromiso mayor. Mayor me refiero a más constante. No a... Porque en aquella época militar en política era yo creo mucho más difícil. Yo tampoco viví la transición más que como enano que había cosas en casa. Pero no hablo de toda la sociedad. Es verdad que yo creo que toda la sociedad, a la vez que es motor de los cambios, en buena medida también es espectadora de los cambios. Y hay una gran parte de la sociedad en todas las épocas que está esperando a ver por dónde sopla el viento y cuál es el cambio que prospera para... Sí, bueno, eso forma parte también de la supervivencia. Ya, claro, sí. Hay una gran parte de la sociedad que es espectadora, es verdad. Pero quienes hace 40 años estaban en la actividad política, yo creo que se jugaban más. Y yo creo que ahora también te habla alguien que ya está a punto de cumplir 50 años. Ya se va pareciendo a sus padres y va diciendo esto de los jóvenes de ahora, igual se comprometen menos. Pero creo que ahora, por ejemplo, en España, creo que comprometerse políticamente en un partido o militar o salir a la calle no te genera un riesgo ni de lejos parecido al que podías asumir hace 40 años, creo yo. No, pero tampoco... Y sin embargo, hay una gran tendencia a que parezca que asumes un gran riesgo al comprometerte por hacer un tuit diciendo no sé qué, pues, no te va a pasar nada. No, bueno, hay gente que sí, hay gente que le puede traer problemas en su trabajo. ¿El qué? Pues comprometerse, no sé, imagínate, es que no... Estás trabajando en la Coca-Cola y apoyas la huelga. Y apoyas bueno, un ejemplo muy burdo, pero es muy claro. Pero ahí es donde se mide el grado de riesgo que estás dispuesto a asumir por el compromiso. Claro, la diferencia es que en el año 34 o 35, el tío que daba pastines en la calle del Partido Comunista, Ángel, se estaba jugando la vida. Y ahora no. Y ahora no hay nadie que se esté jugando la vida. Ahora igual se está jugando el puesto de trabajo. Algunos sí. Sí, yo creo que sí, se puede estar jugando el puesto de trabajo, pero si ante el temor de perder su puesto de trabajo ya se retira del compromiso, yo creo que el compromiso es muy tenue o muy superficial. Tú hablas lo has dicho, de Teo periodista en la novela. Él está muy comprometido con la causa en la que él cree, pero luego en su desempeño profesional en realidad lo que hace es ir a que le den la nota de prensa en la convocatoria del ayuntamiento correspondiente, cubrir el expediente profesional y luego irse a tomar cañas para hablar de lo comprometido que está con la causa. Sí, bueno, no del todo. O sea, claro, Teo tiene problemas laborales. Tiene serios problemas. Sí, pero y no solo laborales. Teo, digamos, sí, no cuentes todo, pero no, tenemos problemas. Teo lo que cuenta al principio de la novela es que él colabora con varios medios y hay un medio nacional, digamos, que más dinero le da, aunque no le da mucho, y que muchas veces su trabajo con ese consiste en ir a una rueda de prensa del ayuntamiento de no sé qué, va a ver el crisis, pues, pero también cuenta como una parte de su trabajo es ir a los desahucios y se centra mucho más en el mundo de los desahucios y ahí sí que se compromete. Y de hecho hay un periodista, porque Teo es un periodista idealista, pero hay un amigo con el que coincide que es un periodista cínico, un periodista así como nosotros, ¿no? Cínico. Sí, y que mayor que Teo sí, que es un poquito mayor que Teo y que quizás está de acuerdo con Teo en la mayoría de las cosas, pero se lo ha tomado de una manera más cínica, que no me sale la palabra, más tranquila y más y este sí que no es que pase el expediente, sino simplemente trata de hacer su trabajo profesionalmente y punto, y ahí se queda. Y Teo, hay una parte de su trabajo en la que no se queda solo en hacer su trabajo, o al menos emocionalmente no se queda solo en eso. Y ya es un paso. Es más de lo que hago yo, que yo hago de fútbol. Claro, que yo no me comprometo con esa Borussia Mönchengladbach ni nada. Bueno, hay días sí, pero... No, pero es que... es que me sale todo el tiempo lo de los jóvenes de ahora.
Y esto sí que no es de los jóvenes de ahora, porque esto yo lo he vivido siendo joven también, en el ámbito profesional, es esto de todo el rato echarle la culpa a algo o a alguien. Esto de yo he hecho, tú hoy por ejemplo has hecho una información que yo te digo que ha quedado un poco favorable al gobierno, ¿no? Y entonces tú vas a venir a decirme, hace 20 años, claro, es que es por la línea de la casa, es que es lo que se espera de mí, ya, pero alguien te ha exigido que lo hagas así, no, pero yo por si acaso. Entonces, ¿tú qué tipo de periodista rebelde que va a defender su integridad y tal vas a ser si a las primeras de cambio tú mismo te estás justificando para lo que yo llamaría no hacer bien tu trabajo? Porque tu trabajo es hacer bien lo que tienes que hacer y contar bien lo que tengas que contar. Y luego te comprometes con las causas que tú quieras, pero a mí no me engañes cuando me das la encuesta. Pero sobre todo, no te justifiques conmigo por no estar haciendo bien lo tuyo o por no estar peleando por lo que tú crees que debe ser tu desempeño profesional, ¿no? O sea, no te acobardes y enseguida tienes a quien echar y ya no le acabes echando la culpa a la sociedad que te impide manifestarte con libertad en tus crónicas, ¿no? Entonces yo creo que esto también sí es una rendición profesional, que es que ni siquiera has empezado a pelear por lo tuyo y ya te has rendido. Entonces, a mí no me encargo de decir que el problema es lo que hay a tu alrededor. Eso me lo puedo decir cuando has dado la batalla, todo lo que has podido y la has perdido. Y entonces sí puedes decir que me ha ganado el sistema. Pero si ni siquiera has peleado, ¿qué coño me ha ganado el sistema? Si no has tenido las narices. No es que me daba miedo que me echaran, hombre, claro. Y a mí, bueno, ahora igual menos, pero cuando yo tenía 25 años también me podía dar miedo que me dijeran no te vamos a renovar porque no nos ha gustado la crónica que has hecho. Y entonces, ¿qué hago? La cambio para que no la mantienes. O sea, yo creo que hay que arriesgar un poco de verdad. No arriesgar un poco de tuitear que la libertad de expresión está fatal en el mundo. Pues pelea para que esté mejor, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Estamos teniendo aquí una conversación. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero para eso hay que darle mucha saralla. Y esta novela no es de eso. Ya. Es decir, no desvelo nada porque el primer capítulo, Teo dice creo que dice he renunciado a mi, no sé si a mi libertad, he renunciado por vivir como me apetece y vivir bien. Y también de eso va la novela, de que en realidad aquí no pelea nadie y yo tampoco, porque no tenemos ganas y porque no tenemos fuerza y porque que creas en lo que creas, al final pelean cuatro. En general, vamos, es mi percepción. Y al final lo que uno acaba buscando es su pequeño gran sueño, que es lo que busca Teo, o su vida, que es el que también está. Hombre, es lo más importante. Sí, es lo más importante. Y hay una cosa que es muy interesante lo que dices, que me parece que está en toda la novela, o esa era mi intención, que es la culpa. Como está presente en toda la novela por parte de Teo y por parte de Edith, y creo que eso es a lo mejor es una cosa mía, pero me da la sensación de que es una obsesión social, no sé si actual o de toda la vida, pero de la gente que se siente culpable de las cosas que no hace o de las cosas que hace. Y una de las tónicas de la novela es que Teo se siente culpable por lo que no hace. Y Edith también tiene su persistente sentimiento de culpabilidad. Y al final, enlazando con lo que dices tú, creo que tenemos dos opciones en general. Si crees en algo que es pelear, te sentirte culpable. Y lo que elegimos casi siempre es sentirnos culpables. Pero porque nos parece que o que hemos perdido o que no hemos estado a la altura del desafío. Pero en realidad no es eso. O sea, tú no has conseguido rematar la revolución que empezaste, pero si por lo menos la empezaste. que luego al final no la remates, yo creo que no es una derrota, y sobre todo no es una derrota vital, porque
lo más lógico del mundo es que lo más importante para ti sea la vida que tú llevas cuando llegas a tu casa y con quién estás, y si tienes un hijo, pues lo único que te va a importar es que tu hijo, aunque no te hable el resto de su vida, o sea, mayor. Claro, cuando cumple 15 años ya deja de responder a las preguntas y pone mala cara, ya eso lo tienes asumido, pero te va a dar igual porque tu prioridad va a ser esa. Y en ese momento ya que nadie te hable del 15M, porque el 15M te va a... Si hay un nuevo 15M igual tú te sumas, pero ya no va a ser tu prioridad, porque tu prioridad es que tienes un hijo, que tienes, claro, o que la persona a la que quieres está dejando de quererte. Esas van a ser tus prioridades, pero eso yo creo que no te puede generar ningún sentimiento de culpabilidad. Al revés, yo creo que es un proceso de maduración bastante lógico, ¿no? De todas las personas. Cuando tienes 20 años, tus prioridades no tienen que ver con los hijos, porque no los tienes. Y no lo tiene que ver con los amores para toda la vida, porque a los 20 años es difícil que lo sean para toda la vida, ¿no? Entonces es más fácil que entiendas que lo más importante en el mundo es irte a la Puerta del Sol con una tienda de campaña. Claro. Claro, pero el día que eres padre, igual te vas a la Puerta del Sol un ratito, porque sigues siendo de izquierda y lo que tú quieras. Pero luego lo importante es como la casa para ayudar al chaval con los deberes de mañana. Y ese hombre tiene que sentir inculpable porque no se ha quedado toda la noche en la Puerta del Sol. No, hombre, no. ¿Cómo te vas a sentir culpable de eso? Estoy orgulloso de que por lo menos mantienes ahí un poquito la llama del romanticismo. Sí, el romanticismo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Que yo, no, a mí creo que la gente no tiene por qué sentirse culpable de esas cosas. La novela está muy presente, pero yo creo que es un mal, no sé si endémico, no sé si humano en general, pero es así, en realidad. A ver, Teo no es un revolucionario, Teo es un enamorado de una revolución que está ocurriendo, si acaso. Y primero es un observador y después puede ser un enamorado. Pero yo creo que, y precisamente Teo es un enamorado, en general. Entonces, al final se siente culpable pero de una forma muy templada también. Y digamos que Teo tiene sus problemas, tiene sus traumas, tiene su viaje y su camino que recorrer, pero al final, y esto creo que es una característica de mi generación, la generación que viene justo después, que es la de Teo, de los millennials, es que por más que lo pasen interiormente, por más que vayan las cosas, por poca ilusión que tengan, al final acaban siendo felices aunque esté tomando una caña. Y en ese sentimiento de culpa, un poco bastante templado, de Teo, con el que empieza la novela, al final hay una victoria detrás. Y de eso no para nada. Es que encima se enamora de una chica bien, que trabaja para el PP y es de familia rica. ¿Se va a ganar? Pero porque esto lo dice Pablo, la vida es cabalgar contradicciones. Siempre, porque casi nunca son verdaderas contradicciones. Es que uno de Podemos se ha enamorado de una del PP. ¿Y qué tiene de raro? Es que no votan al mismo, pues claro. Estaría bueno. Bueno, estas personas quieren preguntarte alguna cosa. ¿Y las preguntas duras dónde están? Oye, había acorralado un poco con la parte esa de no sé qué. Sí, son las preguntas. Chema, la pregunta dura. Ya está la primera de las 7 preguntas. Venga. ¿Cuánto hay de Miguel en Teo? ¿En Teo en concreto? Poco. A ver, en toda la novela estoy yo en todo, claro, lógicamente. Pero afortunadamente no me parezco demasiado a Teo, yo soy bastante más cínico en todo. Algunas opiniones de Teo las comparto, otras no. Me parece, yo en Teo no he querido reflejarme yo, sino lo que he querido ha sido reflejar un poco a mi generación, o a la generación que viene justo detrás de mí, que la observo porque mis amigos son de esa generación, o incluso cada vez, todos los años tenemos becarios en la radio y observo con curiosidad cómo observan el mundo, ¿no? Y yo he querido retratar un poco eso. Yo, de cosas seguro, pero yo afortunadamente no soy
tan precario. Aunque siempre se debe mejor. Yo tengo una vida más o menos hecha y Teo está empezando a todo y se está buscando a sí mismo. Digamos que yo no me busco a mí mismo, ya me encuentro. ¿Puedo completar tu pregunta, que ha sido muy buena? Muchas gracias. ¿Qué está pasando? No, estaba esperando a que contestara que lo fascinante es que hubiera algo de Miguel Venegas en el libro. Esa era la pregunta. La abogada la ha pisado. ¿Cuánto hay de Miguel Venegas? No en Teo, sino en Edith. Porque claro, tú eres el... A ti en esta novela te ha tocado escribir de dos maneras diferentes. Porque hablan de maneras distintas, porque se dirigen a personas distintas. Y por tanto tú también eres la madre. ¿Cuánto hay de ti en la madre? Claro, la madre tiene... Un poco psicosis. La madre tiene 60 años, entonces... Y unas circunstancias peculiares. Seguramente tendrá bastante de mí, por lo menos en cuanto a proyección de futuro, ¿no? No sé, quizás tiene puntos en los que me puedo ver reflejado cierta tendencia a la melancolía, quizás, pero también no sé, tampoco he pretendido estar en ninguno de los dos en ningún momento, ¿eh? Seguramente se me cuele de todo en todos los personajes, ¿no? Pero Edith ha sido un ejercicio muy interesante para mí, por lo que tú decías, de distintas voces, y yo tengo tendencia a escribir de una manera un poco intensa, seguramente, y con Teo me permitía dejarme llevar, y con Edith tenía que hacerlo de una manera completamente distinta, más sosegada y de otra forma. Y bueno, ha sido un ejercicio más de empatía de mí hacia Edith que de meterme yo en Edith. No sé si he respondido bien. Sí. Para los que hemos leído la novela, sí. Tenías claro esa estructura, es decir, hacerlo en dos voces y, por ejemplo, el meter la entrevista, no tuviste ninguna crisis. Sí. Tú lo preguntas como novelista, ¿no? Me ha pasado por esa No experiencia. tuviste ninguna crisis de coger y decir, pues, Sí, tuve varias, pero... no, porque eso es difícil el ejercicio, ¿no? Sí, de hecho el primer capítulo fue lo que vi al final. Entonces, digamos que creo que el segundo, sí. La novela empezaba con la entrevista, originalmente. ¿Y por qué incluiste la entrevista? Porque Porque es el autor. Porque... De tal manera que lo has escrito, Carlos. Sonaba recriminación. Sí, un poco. Porque me parecía interesante el diálogo y la forma de hablar de Teo, que fuera un poco directa, un poco bestia, a través de una entrevista con una persona a la que él conoce. Y porque me parecía interesante, aunque luego no se desarrolla mucho, creo, la condición de Teo puntualmente como noticia. Es decir, a Teo le van a hacer una entrevista a un compañero que es periodista para un periódico de cómo vive un periodista precario, que no es habitual. Y entonces eso como noticia y como incluso ejercicio de Teo de mostrarse al mundo como un chaval que lo está pasando regular, por lo menos laboralmente, me parecía interesante. Es verdad que luego se diluye un poco más con la historia de Teo, de su madre y sus historias personales, ¿no? Pero me parecía interesante. Y Miguel, ¿le pones cara a Teo y a Edith? O sea, cuando escribes, cuando estás escribiendo tus personajes, ¿tú les pones la cara de alguien? Pues la verdad es que no. O sea, puedo visualizar a lo mejor sus movimientos, sus escenas, pero la cara en concreto no, son un poco como fantasmas, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿y si tuviera la tres media que hacer la serie? ¿Para por Lo digo por ir rentabilizando. ¿Cómo lo ves planteado, la verdad? Pero vamos, Antonio de la Torre ya no llega para evitar Llega para... bueno, para el padre. Sí. Para el padre sí, pero no sé, Teo no sé quién podría ser, no sé, un actor joven que
Que tenemos aquí un crítico de cine. Ah, sí. ¿Alguna de la casa de papel? ¿Alguna de la casa de papel? Ah, bueno, sí, de verdad, podría. Según él, nada más, ¿eh? Yo no he dicho que sea un seguido. Maldito. Pues hay un debate muy bonito. Sí, los tenemos muy Sí, yo iría contigo, creo. Sí, de verdad. Sí. Decía Miguel antes que escribe de una manera corporativa no podría... escribe de una manera muy intensa. Entonces, vamos, la mayoría de los que estamos aquí nos preguntamos de dónde sacas el tiempo para escribir, de tus muchos días libres que tienes, o lo haces mientras ves al City de Guardiola, por ejemplo. O luego un partido no cuenta que escribe en el estadio. La mayoría de las no, pues en realidad mi trabajo tiene una la pregunta. Estos son tus amigos. Mi trabajo tiene unos horarios horribles para la vida personal y social. Pero claro, lo que me permite es estar un martes por la mañana, por ejemplo, estando en mi casa solo, hasta las 3 de la tarde. Entonces, pues ahí escribo. Como no tengo hijos ni responsabilidades y mi chica está trabajando a día de noche, pues ahí normalmente escribo y luego tampoco duermo demasiado. Pero sobre todo sí por las mañanas. Por las mañanas. Digamos a tarde, noche. Miguel, a mí me gustaría ir al tema político. Medio reflexión, medio pregunta que tanto nos gusta a los periodistas. Yo creo que los dos momentos en los que los españoles o las españolas últimamente hemos salido a la calle fueron efectivamente el 15M y ahora creo que con la revolución feminista que estamos viviendo. En ninguno de los dos momentos el 15M se lo ha atribuido Podemos, pero no fue Podemos quien lo impulsó, y la revolución feminista se lo está atribuyendo Podemos y el PSOE, pero tampoco fueron ellos los que la impulsaron. ¿Qué crees, no Teo, sino Miguel Venegas, que debería, por lo que debería luchar un partido para que los jóvenes de verdad nos comprometiésemos con ese partido o nos sintiésemos identificados para sumarnos a ese partido? ¿Por qué debería luchar un partido? O sea, ¿qué debería perseguir un partido o qué necesidad tenemos de verdad los millennials que un partido tenga que luchar por conseguir? Porque quizá no nos comprometemos, eso que estabais diciendo antes, quizá no nos comprometemos porque es que ninguno nos convence. Sí, eso seguro. ¿No? Yo aquí soy un poquito escéptico, un poquito cínico. Yo creo que los millennials, bueno, todos los jóvenes de todas las épocas, se movilizan más por los símbolos y por lo emocional que por lo práctico. Que también, pero yo creo que más por lo emocional. Y en ese sentido, el primer Podemos y el feminismo, sobre todo el 8 de marzo del año pasado, fue una oleada de buen rollo, seguramente, ¿no? de cabreo, pero de buen rollo. Y por eso, mira, puede ser un buen rollo. Es un símbolo, una emoción por la que la gente se siente identificada y se quiere dejar llevar. Luego lo práctico, claro, es que cada uno tiene una forma de pensar. Pues, seguramente la gente que es más de izquierdas lo que quiere del partido es que luche por la igualdad, y la gente que es de derechas pues que luche por la libertad individual. Pero yo creo que sobre todo la gente está huérfana de identidad, y más hoy en día que ya se ha dejado de creer en Dios, se ha dejado de creer en la monarquía como símbolo de unidad, y en muchos casos se ha dejado de creer en las banderas. Entonces yo creo que sobre todo los jóvenes estamos huérfanos muchas veces de identidad. Y yo creo que es por ahí. Eso no tiene nada de práctico, o casi no tiene nada de práctico, pero yo creo que es lo que moviliza a la gente, de verdad. No sé, tú sabes más que yo de esto. Me acabo de meter un speech. Ser entrevistado es muy jodido, ¿no? Sí. Sí, se emociona, es la presentación de mi libro. Por hablar un poco más de periodismo, ¿no creéis? Estáis hablando antes del compromiso del periodista, la autocensura y demás. ¿No creéis que los periodistas al final hemos sido
un sector tremendamente agobiado por la sociedad, porque nos exigían cosas que no se le exigen a otros profesionales de otros sectores. Cualquier profesión, su primera obligación es llevar un cacho de pan a su casa y tener la nevera llena y un confort para su familia, mientras que a los profesionales, a los periodistas nos han obligado a que primero tenemos que tener una grandísima ética, mucho más que los demás sectores o demás profesiones, y que lo secundario era si llevábamos pan a la nevera o no llevábamos pan, ¿no? Y además haberte dedicado a otra cosa. No lo digo por mí. No, yo fíjate que creo que es un poco al revés. Y no nos gusta a los periodistas decirlo mucho, pero yo no creo que esta sea una profesión con un nivel de exigencia deontológico mayor que las demás. Creo que es un poco al contrario. O sea, creo que nosotros somos muy de exigirle a las demás profesiones un altísimo nivel de exigencia, de higiene, de limpieza, de profesionalidad, porque somos capaces de convertir cualquier negligencia en otra profesión en un motivo de escándalo nacional. Y puede ser la negligencia de un cirujano al que se le ha muerto un paciente en la sala de operaciones porque no ha hecho bien su trabajo, y entonces nos parece que hay que un juez que se ha equivocado al tomar una decisión porque no ha hecho bien su trabajo, motivo de escándalo. Ya de los políticos ni hablamos, porque ya hablamos bastante toda la mañana. Mientras que yo no recuerdo especialmente en ningún caso de un periodista que al haber hecho un trabajo negligente se le haya sancionado socialmente, y creo que todos podemos recordar casos de enormes negligencias periodísticas en las que hemos presentado como un asesino temible en las portadas de los periódicos a alguien que luego se ha demostrado que no tenía nada que ver con el asunto, o que nunca hubo ni siquiera un indicio sólido de que fuera un criminal y le hemos prestado como un criminal. Y tú dices al director de ese periódico, ¿qué le ha pasado? Que ahí sigue dirigiendo el periódico, y que a nadie se le ocurra decir hay que relevarle de su cargo, porque entonces vamos a salir todos a decir libertad de expresión, libertad de opinión. Entonces yo creo que yo entiendo que todos tenemos que llevar un trozo de pan a casa, pero eso le pasa al minero, le pasa al propio panadero, y le pasa al médico, y le pasa al comerciante. Eso nos pasa a todos. Pero a nosotros, ¿quién nos exige un comportamiento profesional modélico todos los días? La respuesta nuestra es nuestros oyentes, nuestro público. Ya, pero se supone que nosotros como periodistas también deberíamos juzgar el trabajo de los demás periodistas, ¿no? Deberíamos decir, esto que ha contado hoy Juanito es mentira. ¿Deberían sancionarle quién? Nadie, porque la libertad le ampara, ¿no? Y sin embargo lo hacemos nosotros todos los días, ¿no? Incluso lo hacemos sin saber muy bien de lo que hablamos a veces. Porque hoy Miguel se ha dado cuenta de lo complicado que es ser entrevistado. ¿Por qué? Porque al entrevistado le podemos preguntar cualquier cosa. Que no tenga ni idea. Y él tiene la espantosa obligación de responder inmediatamente. Le han hecho una pregunta muy complicada. Y entonces él realmente lo que debería haber dicho es darme un día para pensar en la pregunta. Pero eso no se acepta en una entrevista. Y ya tampoco se acepta en una tertulia. Tú alguna vez fueras tertuliano, que mira que estás intentándolo conmigo todos los días. Entonces tú estás de tertuliano. Sale una noticia de última hora y yo te voy a decir, ¿qué opinas? Y tú honradamente deberías decir, dame un día para estudiármelo. Pero si dices eso no te traigo más, ¿sabes? Entonces vas a decir cualquier cosa y te vamos a exigir que haya sido una opinión fundada y tal. No, la verdad es que no. ¿Qué, Miguel? Esto es muy difícil, ¿eh? Hace 20 años cuando nos conocimos, tú querías... ¿20 años? Sí. En 2001, 18. Tú querías casarte con una chica guapa, escribir un libro y trabajar en la radio. Sí. Entonces la pregunta es... ¿Qué te falta? La pregunta difícil es...
día como hoy, ¿cómo te sientes, tío? ¿Cómo estás? Bueno, me siento muy orgulloso, me siento muy feliz, muy contento y muy agradecido de que estéis. Es verdad que he cumplido esos tres sueños que tenía, pero tengo muchos más. Siempre. Mi pregunta es, ya te he conocido una vez, no sé si te acordarás de mí, en el Centro Judeocristiano, que estuviste, creo que fuiste tú o... Sí. Bueno, lo que te quería decir es que ¿has leído a Wintila Oria? A Wintila Oria, no. De Rumanía, Caballeros de la Resignación. Yo creo que habéis demostrado socialmente que no existe la bulimia en la resignación. O sea, que no habéis fracasado. Ante las preguntas que te formulaba el tertuliano de que te rebelas contra todo, te rebelas contra ti mismo, por lo menos no existe la bulimia y la resignación en la posmodernidad, presunta posmodernidad. Bueno, yo creo que hay mucha resignación, pero resignación con una sonrisa y una cerveza. Sí, es lo que se ve mucho en la novela. Sí, que la gente no se resigna a que le cierren la boca o se tenga que cerrar la boca, sino que le gusta hablar. Sí, hombre, si de algo ha servido todos estos 4 o 5 años que bueno, desde Pintem y desde la aparición de Podemos y después todo lo que ha pasado hasta la aparición ahora de Vox y lo que venga a partir de ahora, es que la gente ha salido a hablar de política y de lo que sea, incluso con las vísceras encima de la mesa. Y eso que en algunas cosas está muy mal porque se descubre mucha gente igual mal educada, y mucha de la gente que dice que tiene en la cabeza barbaridades. Creo que al final es bueno, porque la gente al final se busca a sí misma y busca un relato y es más de lo que teníamos antes, creo. Yo creo. Estoy escuchando a todo el mundo porque estoy sacando... No estoy tan preparado como para hacer preguntas políticas pero que me hace gracia escucharte a ti hablar de que no hay compromiso, tú que te comprometes todos los días a hacer un programa distinto a los que hacen los demás. A ti que hablas de fútbol internacional y que es difícil ser periodista deportivo y cultureta, y a un editor que edita libros, joder, o sea, en el fondo estáis más comprometidos con lo que hacéis que lo que decís, pero sí que en una sociedad de la hipercomunicación creo que no hay más posibilidades que ahora de comunicarte con quien sea, cuando sea, a la hora que sea, algo que es flipante. Yo siempre que pienso en la radio me acuerdo cuando yo con 17 años tenía que quedar con mi madre desde Canadá para ver cuándo le llamaba un día al mes, y ahora puedo llamarle con un vídeo y verla, ¿no? Entonces, relacionado con el mundo político e incluso con las relaciones personales, ¿hacia dónde vamos? Quiero decir, para crear situaciones políticas como la que se vivió el 15M hace falta una sociedad hipercomunicada. Nunca hubiera sido más rápido ni más ágil que lo que fue, porque precisamente había situaciones para poder hacerlo. Seguramente hay situaciones que hemos vivido de la transición que están idealizadas por los que la vivieron, porque igual no fueron como nos lo han contado, pero ellos lo han idealizado, ¿no? Y bueno, por no volver mucho más atrás, guerra civil, etcétera, ¿no? Entonces ahora, ¿en qué valoramos el compromiso? Porque asociarse es poner un hashtag. Parece que no, ¿eh? Nosotros hemos vivido otra cosa y el derecho a asociarse, ¿no? Pero asociarse es hacer un hashtag, y hay gente que se asocia y cree que se está asociando por poner un hashtag. Entonces, igual somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a eso. Seguro, tenemos que adaptarnos seguro, pero fíjate que hay un montón de gente que está comprometiéndose de una manera brutal todos los días, y en el ejemplo del periodismo, que yo siempre digo que cuando hablo del periodismo, alguna vez he ido a la universidad, es la mejor época de la historia para hacer periodismo. Puede que la peor para vivir de ella, pero la mejor para hacer, y con la política puede que pase algo parecido, ¿no? Hay gente que está montando radios a través de podcasts en las que paga la gente, no se sabe muy bien para qué, porque no recibe nada más que lo escucha gratis,
hay periódicos que están haciendo periódicos a través de redacciones, no a través de un accionista. Quiero decir que hay un montón de cosas que está haciendo la gente que no se sabe dónde va a acabar eso. Lo mismo no acaba, o sea, lo mismo muere y seguimos exactamente igual y habrá sido un sueño bonito para ellos y tal. Pero que es verdad que hay un montón de gente comprometida todos los días y haciendo sus pequeños manitos de arena en lo que cree, ¿no? Otra cosa es lo que creamos cada uno, que es a lo que aspira cada uno y cada revolución de cada uno. O sea, si tú lo que quieres es una revolución política y social en tu país a gran escala, parece un poco complicado. Pero para mucha gente la revolución es hacer, pues eso, montar un programa de radio sin estar en una cadena, o montar una asociación de gente de lectores o una asociación de barrio para ayudar a la gente. Y eso está pasando, y a lo mejor es que yo antes no estaba muy bien informado y también pasaba, pero me parece que cada vez pasa más, y las redes sociales, bueno, las redes sociales no, la tecnología en general promueve eso. Y tú, si estás muy comprometido con algo, abres una web, abres una página de WordPress y te pones ahí a pegar gritos, a decir lo que quieras. Chimamanda Ngozi, una escritora que estaba muy de moda, empezó haciendo un blog pues soy una africana en Estados Unidos, y la gente de repente se empezó a volver loquísima con ella, y ahora es una de las escritoras más potentes del mundo probablemente, o que más en moda están. Y eso es el mundo en el que estamos ahora. Yo no creo que no haya compromiso. No, pero que quiero decir que... Yo creo que sí. Yo suscribo todo lo que acaba de decir Venegas. Yo creo que hay mucha gente muy comprometida con muchas cosas. Lo que digo es que no se debe confundir. En mi opinión, el compromiso yo creo que fundamentalmente se traduce en constancia. O sea, el compromiso que asumes hoy lo tienes que mantener mañana y pasado mañana y dentro de un mes cuando nadie te haga caso. Entonces, confundir el compromiso con el hashtag es lo que creo que es un poco estéril, o un poco, porque al final el hashtag, ¿cuánto dura el hashtag? Hoy dura el hashtag, pero es que mañana ya queremos un hashtag distinto. Cuéntame un hashtag que haya durado, has hablado de la Revolución Francesa de 40 años, cuéntame un hashtag que haya durado 2 meses. O la frase de Oscar Wilde cuando es el aniversario de Oscar Wilde. Pues si quien entienda que eso es el compromiso de nuestro tiempo, pues yo creo que es, con perdón, una filfa de compromiso, porque caduca esta noche ese compromiso. Y no puedes equiparar el compromiso de la gente que realmente está haciendo cosas, que luego se verán o no se verán, pero las están haciendo, con comprometerte con el concursante de La Voz que va a la audición del lunes, porque y ahí hay un hashtag y ahí hay más tweets de los que vayas a encontrar nunca sobre la asociación que ahora estamos siguiendo. Entonces, no es la misma cosa. Y creo que lo segundo es muy superficial. Entonces, la equiparación del compromiso con la cosa superficial creo que no te conduce a ningún lado. Pero no significa que no seamos gente muy comprometida con los restos. Claro, y tú, pero porque todos los días quieres tirar a picar piedra. Y el día que lo abandonas, ¿cómo es que ves? No, tú no, yo sí. Pero tú a una hora más decente que la más. Sí, la mañana es dura. Tú vas a España que se acuesta, no sé qué.